tardes para todos en casa. Yo quiero empezar el programa de hoy mandándole un abrazo muy, pero muy especial a la familia Sbárbaro, Arralde, mi familia. Bien, 45 años es lo que pide el fiscal para el supuesto asesino de Micaela Urrutia. Digo supuesto porque, bueno, él nunca confesó, el arma sigue sin aparecer. Yo no sé si esos son elementos que la defensa pueda llegar a utilizar para reducir esa pena que es la máxima que nuestro país tiene para condenar a una persona. Gabriel Pistón, imputado, al menos acusado por Fiscalía, se está pidiendo 45 años por el femicidio de Micaela Urrutia. La información. René Premichieri solicitó este lunes una condena de 45 años de prisión para Gabriel Pistón, el femicida de Micaela Urrutia en Ciudad Rodríguez. La condena que pide para el imputado se compone de 30 años de penitenciaría por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, más otros 15 años de medidas eliminativas por la gravedad del crimen, según detalla el documento oficial. Las medidas eliminativas se aplican, entre otros, a los violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, derivada de la naturaleza de los móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias afines, denuncien una gran peligrosidad. Los restos de Micaela fueron encontrados el pasado 30 de mayo, luego de 63 días de búsqueda. Estaban próximo a una cañada donde la policía presume que el femicida escondió el cuerpo. La pena que solicita la fiscal René Premichieri es la máxima prevista en nuestro país. Tenemos en este momento en línea al abogado de la familia de Micaela, el doctor José Pedro Sfer. A ver si me escucha bien. Sí, Bien. Escucho perfectamente. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, gracias por esta comunicación. Bueno, por supuesto que no se puede hablar de celebrar ni por una resolución que aparenta justicia, porque nadie va a traer de nuevo el cuerpo de Micaela. Pero sí en la búsqueda de ese ideal de justicia que todos tenemos, bueno, pareciera que aquí la fiscal al menos está apuntando con todo, ¿no? Con toda la carga posible que prevé un Estado de Derecho y nuestra legislación. Una consulta. La defensa sigue esgrimiendo posibilidades para obtener una pena menor, elementos como la no confesión del supuesto homicida, que no aparezca el arma. ¿Hay dudas todavía sobre lo que puede llegar a ser la pena final que decida la justicia sobre este caso? Mire, nosotros mejor dicho, hemos leído atentamente la acusación fiscal y en realidad de lo que surge de ella no existe ningún tipo de duda con respecto a que el caso, o sea, de que el imputado va a ser penado, o sea, mejor dicho, el formalizado, porque los argumentos del arma que maneja la defensa no son en realidad tan relevantes con el resto de todos los hechos que lo indican y lo ponen en el lugar en el momento del homicidio. Bien, ¿podemos repasar esos hechos? Sí, la última vez que se vio, que alguien vio al menos con vida a Micaela, que justo estaba con él. Exacto, mire, el mismo día los hechos son los siguientes porque lo narra muy bien la acusación fiscal. Sí. De mañana llevó a sus dos hijas, a una a la escuela y a otro al Nazaret, no me acuerdo, es una cuestión social. De ahí se fue para San José a trabajar hasta las 12:30. A las 12:30 se fue a Capurro, que también tenía otro trabajo como doméstica, y ahí, a esa hora, que salía a las 19:15 más o menos, se sube al auto, dice la fiscalía. Todo lo que estoy contando yo es lo que dice la acusación. Se sube al auto del imputado, o sea, muy rápidamente, que ella normalmente iba hasta la ruta y tomaba hacia dedo, tomaba un ómnibus, pero evidentemente no la fue a esperar. Se subió y cuando se dirigen, digamos, hacia Rodríguez, y en lugar de entrar hacia Rodríguez, pasado unos metros, que evidentemente ella se da cuenta de que no va a llevarla hacia la casa, se arroja del automóvil, y ahí cuando se arroja del automóvil, él para de golpe, frena, le pega un disparo, digamos el primer disparo, porque fueron 3 disparos, y luego sale del auto y la termina de ultimar con 2 disparos más.
Eso fue escuchado por 4 vecinos que estaban enfrente de Victoria, o sea, enfrente al lugar. O sea, escucharon los disparos, escucharon los gritos de ella que decía, ¿qué hiciste, Gabriel? ¿Qué hiciste, Gabriel? O que así, algo así, pronunciando el nombre de ella, de él. Y ven algunos de ellos, porque estaban todos, digamos, en distintos lugares, ven como cuando luego de los disparos la arrastra, o sea, la lleva arrastrando hacia el auto, la mete en el auto y se va. Había una frase que quedó dando vuelta y que siempre quedó como si estaba dentro o fuera del expediente, si fue un comentario que forma parte de una declaración ante funcionarios de la justicia o si fue un comentario en paralelo, de que él había dicho nunca van a encontrar el cuerpo, cuando todavía no habían aparecido los restos que después se confirmaron pertenecían a Micaela. Ubica esa frase, ¿verdad? Sí, totalmente, porque nosotros también la escuchamos. Ahora, enseguida que la escuchamos, intentamos establecer de dónde se había originado, quién la había escuchado, dónde se había dicho, cómo se había dicho, y desgraciadamente nunca se supo quién la había dicho. Nadie se presentó como el autor de la frase. Exactamente, el trascendido ocurrió, pero no pudimos determinar absolutamente nada. O sea, no solo los abogados de la víctima, sino la fiscalía. O sea, nadie pudo establecerlo en realidad. Porque eso habría sido un elemento sumamente contundente, ¿no? Claro. Además del testimonio de los testigos, pero... Claro, e igual, de todas maneras, a veces se interpretaba a Victoria de otra manera también, que una podía ser contundente con la seguridad que él daba, o la otra es que en realidad podría estar realmente el cuerpo de Micaela muy cerca y con eso desalentar para que siguieran buscando, como diciendo, nunca lo van a encontrar. Claro, pero en realidad... lo ponía como el autor, el que sabía dónde estaba, a eso voy. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que igual, de todas maneras, para nosotros no era tan vital porque el resto de los elementos que teníamos ya al principio de la investigación ya lo determinaban a él como el autor. Había un tema de la alfombra de su auto también, ¿no? Exacto, había, o sea, él... La sangre la sangre de Micaela estaba ubicada en el auto. Exacto. Le cuento, la acusación fiscal establece que él, luego de cometer ahí el homicidio, que la sube al auto, se desplaza como 20 o 30 kilómetros hacia el norte, donde la pone en una bolsa de nylon, como se explica ahí que se encontró, después de otra alpillera con las piedras y todo eso, y luego viene bajando de vuelta, digamos, hacia Rodríguez, y deja un pantalón con la sangre de ella en un lugar, como para despistar, digamos. Después va hacia ese arroyo que usted recién indicaba, limpia todo el auto, limpia todas las alfombras, y se queda una. Era de noche también, había que pensar que estaba nervioso de lo que le había pasado, porque él nunca pensó que Micaela se iba a tirar del auto, o sea, él ya tenía todo pensado, todo muy bien craneado me parece, pero no tenía previsto de que ella se iba a tirar y que fue lo que logró que esto saliera a la luz. Bien, es decir que, si bien son muy excepcionales, pero existen casos en que la justicia se puede equivocar, que testimonios que colocan a una persona en el lugar de un crimen como el responsable, no de mala fe, pueden equivocarse, pero no estaríamos ante este caso, por más que todavía no haya confesión de parte. Exactamente, Victoria. Digo algo que no dije también para ubicarlo más. Adentro del auto se encontró sangre de Micaela, o sea, se comprobó el ADN que era de él, o sea, del auto de él, o sea, no de otra persona. Bien, entonces, pensando simplemente en cómo podría haber sido el resto de las actuaciones o la suerte o el destino de este homicida, de haber él confesado, de haber colaborado para la localización del cuerpo, de haber... Nada de eso en su momento logró... Claro, no le voy a poner a usted a cuestionar a la defensa de Pistón, pero digamos... uno se hace esas preguntas, ¿no? Ahora le cayeron 45 años con todo el peso de la ley y de la sed de justicia, ¿no? ¿Podría haber sido distinto? Claro, o sea, en todo proceso penal existen agravantes y atenuantes, Victoria. O sea, la confesión es un atenuante que podría haber incidido en algún momento, pero si no se dijo no se puede tomar en cuenta. O sea, la Fiscalía cuando hace la acusación no puede poner ningún atenuante de ese tipo porque en realidad no colaboró absolutamente en nada. Entonces se le ponen todas las agravantes que también se le encuentran al tipificar el delito. Bien. Esto es lo que pide la fiscal. ¿Cómo le parece a usted o cuáles son las expectativas de lo que sea la resolución
de juez a cargo? Para mí, digo, para nosotros, mejor dicho, porque somos dos abogados actuando por las víctimas, realmente la acusación está muy bien hecha, está muy bien fundamentada, y nosotros siempre, en todas veces que tuvimos que intervenir, tanto privadamente hablando con la fiscal e incluso a veces públicamente, entendíamos que era correcto pedir los 45 años y pedir las medidas asegurativas eliminativas, porque en realidad en este caso caben, porque es un hecho gravísimo, realmente gravísimo. Por eso se llega a 45, pues 30 más 15. Exacto. Este tipo de condenas permiten la reducción de la pena por estudio, por trabajo, cosa que ocurre para otro tipo de situaciones. No, mire, hay una norma que salió luego de aprobarse el Código de Proceso Penal, que es el artículo 10 de la Ley 19.653, que es del año 2018, es posterior. En el artículo, le agrega un artículo más al 301 del Código de Procedimiento Penal, es 301 bis, y dice que son inaplicables la libertad anticipada, que pueda exonerar, o sea, que pueda salir antes, que tenga esos beneficios. Aquello, en el literal G, habla de los delitos de homicidio agravado, que es en este caso el 311 y 312 del Código Penal, y a su vez en el literal I dice aquellos delitos por los que el condenado se le hubiere aplicado medidas de seguridad eliminativa, artículo 92 del Código Penal, que es otra de lo que justamente se le aplica en este caso de acuerdo de acusación fiscal. Bien. Vuelvo al punto de inicio, doctor. ¿Hay conformidad por buscar alguna palabra que más o menos pueda aplicar en la familia Onrubio tras esta acusación fiscal? No, o sea, ellos siguen totalmente doleridos y consternados, o sea, no tenemos contactos directamente, incluso seguimos, digamos, por el tema de las propias niñas de Micaela en contacto, y o sea, es lo que tiene que ocurrir, que la justicia termine una vez por todas con este proceso, lo mismo cuando encontraron a Micaela y pudieron enterrarla, sí. Pero claro, sí, el dolor continúa y sobre todo porque, digo, es un delito que es totalmente rechazable. La forma como lo hizo este hombre realmente, digo, es muy difícil. La forma y la actitud posterior. Sí, también, ¿no? También, porque otra cosa importante, la que usted lo dice, en la acusación fiscal, se desarrolla mucho la pericia psiquiátrica, que es una persona que, a pesar de hablar, el negar el delito y hablar de que conocía a la víctima, ya no como pareja, ¿no?, sino como que la conocía por una buena persona, emocionalmente es un tipo frío, no se condice lo que está diciendo con lo que tendría que estar sintiendo realmente. Pero cuidado que eso no lo lleva a las arenas de la inimputabilidad. Estamos hablando de una persona 100% imputable. Al revés, totalmente capaz, totalmente imputable, pero que maneja muy bien la emotividad de él. Queda claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y esperaremos entonces. ¿Cuándo se esperan los plazos? ¿Ahora cómo siguen? Le cuento, procesalmente ahora le tiene que dar traslado el juez a la defensa, que tiene 30 días para contestar la acusación. Luego de la acusación viene a los 10 días, tiene que hacerse una audiencia de control de esa acusación. En esa sí participamos nosotros como defensores de la víctima, y luego de eso se abre el juicio, al juicio oral, digamos, que empieza, que tiene que ser no menor a 15 días ni mayor a 3 meses, y ahí se diligencia toda la prueba, se hace todo lo que se puede, o sea, día tras día, para que no transcurra ningún lapso de tiempo y tener todo junto, digamos, todo lo que se va consiguiendo, y bueno, y después se van a hacer los alegatos y viene la sentencia. Muchísimas gracias, estaremos al tanto. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos llamado de vuelta, a tener la deferencia de haberlo hecho. Y saludos a todo el plantel y a toda la televidencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este caso va a ser un mojón en lo que tiene que ver con la visibilidad, la visualización de este drama terrible que es la violencia machista, del peso de la ley, y también de otras aristas que quedan, ¿no?, colgadas y son en las que tenemos que trabajar. Vero, ¿qué pensás? Bueno, por supuesto que uno comparte el dolor de la familia y entiende, no sé si es alivio la palabra, pero entiende, bueno, esa lucha y que esto es un mojón para esa lucha. Pero me parece que tenemos que seguir trabajando en otros aspectos, ¿no? Leía un informe de Naciones Unidas, casi 100.000 mujeres
asesinadas en el 2017, un porcentaje altísimo por sus parejas, por sus afectos, y un denominador común en distintas culturas, en distintas partes del mundo que tienen que ver con no respetar la voluntad de la mujer de no quiero seguir con esta relación. Y si buscamos un poco aquí en Uruguay, es un denominador común en muchos de los casos. Sí, entonces recordar que en el caso concreto de Micaela, ella había puesto fin a la relación con Gabriel Pistón, a lo que él puso fin a esa relación porque justamente se daba cuenta que era un tipo muy violento, no estaba pasando bien. Y bueno, y desde entonces él se propuso empezar a hostigarla. Y en ese contexto ocurre lo que ocurre. Pero que justamente lleva esto a un extremo, y nos quedamos ahora hablando de este caso, nos quedamos en el extremo de la condena, nos quedamos en esta cuestión, pero me parece que nos tenemos que seguir ocupando del calvario que siguen pasando muchas mujeres día a día, que no son noticia, que no salen en la prensa, que muchas veces no denuncian y que también tienen que ver con esto mismo. Son distintos grados de esa violencia machista que sigue existiendo, que decide cuándo pone fin a una relación, que decide cuándo pone fin a una vida. Y entonces, bueno, comparto el alivio, celebro que se haga justicia si se aplica estos 45, pero la tarea pasa por no llegar a tener que condenar a nadie por un femicidio. Bien, 45 años, Pistón tiene 45. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando salga, si sale o si se lo lleva antes la parca estando en reclusión, estamos hablando como de una cadena perpetua, ¿no? O de una pena de muerte estirada. Si no somos hipócritas y hablamos a calzón quitado. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, no es una pena de muerte como tal, ¿no? Porque, como tú dijiste muy bien, existe la posibilidad de que pueda ser escarcelado antes de que cumpla los 45 años. No, por lo menos... No en este caso. Justamente, en este caso dice que no aplica, pero yo estuve leyendo que los 15 años complementarios, que se llaman las medidas de seguridad eliminativas, así creo que se llaman. Sí, que son 15. Parece 15 que hay opciones. Yo por lo menos leí la opinión de... Yo no soy experta en esto, leí la opinión de un abogado de que decía que el 50% de la pena podía ser liberado. Igual, va a ser liberado por cuando el nuevo tenga Código 70 de y Proceso pico de Penal años, y la nueva redacción de este artículo de la ley que citaba el abogado, en este caso no específicamente cabría. no. Estamos hablando de homicidio especialmente agravado. Más que lo de la pena de muerte, a mí me interesa reforzar lo que decía Verónica. Esta especie de pandemia, ¿no?, mundial, donde la mujer sigue siendo un objeto de propiedad del hombre y el hombre cree y considera que es él el que tiene que definir si la relación continúa o no y es capaz de matar para mostrar su poder sobre la mujer. A mí me parece que es un problema de cultura que pasa por la educación también, que nosotros debemos brindar a nuestros hijos, las decisiones de la a nuestros justicia no nietos. son, aunque no trabajen para dar mensajes, como se ha dicho, y son genera fuertes, mucha pena. No es contundente ese mensaje fuertes. también. Para mí son y sobre todo fuertes. lo pregunto porque hasta hace poco estábamos debatiendo uno de los aspectos del proyecto de Vivir Sin Miedo, que era la perpetua revisable. Sí. Para un caso así, ¿alguien dudaría? Yo creo que no. Vos mencionabas la búsqueda de la justicia, me parece que contiene necesariamente en este caso dos elementos. En este y prácticamente en todos. Por un lado, la aplicación de la ley con el presunto culpable. Y bueno, y si la ley marca los 45 años, son los 45 años. Pero hay otro elemento que también creo que es muy importante y es la búsqueda de la verdad. Más allá de todos los indicios, desde el ADN que mencionaba el abogado y un montón de indicios que lo marcan a esta persona como el presunto asesino, yo supongo que la familia necesita también escuchar una confesión. Necesita llegar a la verdad. Podría no llegar nunca. Podría no llegar nunca. Por eso es que la búsqueda de la verdad siempre es tan importante, más allá de la aplicación de la ley. Bien, no se me hubiera ocurrido ese punto, pero claro, ¿qué pasa si el hombre cumple toda su pena jactándose de ser inocente? Como también hemos escuchado muchas historias de esas, en las que el 90% son falsas, son culpables, pero hay un 10%. Este ya evidentemente no es el caso por todos los elementos probatorios que está planteando la defensa, ¿no? Y los que, bueno, lo va a valorar el juez, finalmente. Pero de ser condenado, se han puesto a pensar, claro, la familia tal vez no escuche nunca el sí fui yo. Tal vez mucho menos, perdón, ¿no? ¿Cómo se maneja eso, Alfredo?
No sé cómo se maneja eso. Yo creo que, en definitiva, si lo procesan por esto, creo que pruebas suficientes debe haber, porque si no, no se procesa por esas características. A mí no me alegra que haya este tipo de condenas. A mí lo que no quiere decir que justifique ni ahí, por favor, este tipo de crímenes, ¿no? ¿Te parece excesiva para este caso? No, yo no. A mí me cuesta mucho ver lo que es excesivo, ¿no? Es decir, a mí lo que me cuesta es que haya gente que actúe como actúa este señor. Y creo que el problema que tenemos de fondo es ese, ¿no? Es decir, yo no quiero más asesinatos, ni de este tipo ni de ningún tipo, pero de este tipo particularmente. Y yo creo que lo que decía Selva es clave, ¿no? Acá hay un tema educativo fundamentalmente, ¿no? El hombre que se piensa que es el macho que manda y si no me haces caso, yo decido lo que hago contigo. Entonces creo que ahí es donde está la pelea, porque yo no celebro que haya una persona que tenga que pasar 45 años preso. Yo celebraría que no haya nadie que le dé por matar a una mujer porque no, ni a ninguna otra persona, ¿no? Pero a una mujer porque dice, no, basta, yo contigo no estoy. Entonces, esa concepción machista que la tenemos, que va desde el si te gustó, bancátela, hasta un montón de cosas más, parece que es ahí donde hay que apuntar para que este tipo de condenas no sean necesarias. Yo aspiro a una sociedad donde no haya este tipo de crímenes. Pero Bien. Falta mucho. Alejandro. Sí, bueno, me gustó el inicio que Verónica hizo desde la perspectiva de que si bien este caso en particular, que además tuvo sus distintas etapas, ¿verdad? La primera, cuando ni siquiera el cuerpo aparecía, sí. con toda esa angustia. Después el cuerpo apareció y aún en ese contexto lucía la aparición del cuerpo como un avance notorio, indiscutible, que tiene que ver con nuestra condición de seres humanos y el derecho a enterrar a nuestros muertos, ¿no? Valga la reflexión porque aún son muchos los compatriotas que están buscando los restos de su familia y eso no lo han logrado, incluso con crímenes que ya tienen casi medio siglo. Pero en todo... Y tampoco escucharon la palabra perdón. ¿No? Bueno, y tampoco... Entonces, yo quisiera hacer hincapié en algo que comentamos antes de empezar a propósito de declaraciones que hizo públicas el papá de Micaela, que también ha estado aquí en este programa, hemos conversado con él, y él decía que... Y de paso quiero abordar a quien quizás por la propia dinámica de los hechos nunca abordamos como corresponde, y tiene que ver con los niños, ¿no? Los hijos de Micaela. Y el abuelo de esos niños sostenía que los niños estaban más tranquilos porque por lo menos llevaban una ofrenda, una carta, una flor a donde su mamá está enterrada, ¿no? Eso todavía a compatriotas nuestros no le pasa. Y que este crimen deje de navegar en las aguas de la impunidad, por supuesto que no nos deja felices a ninguno, pero nos da una paz necesaria para, entre otros casos, seguir construyendo la convivencia pacífica que necesitamos y que aún la tenemos como asignatura pendiente. Tenemos que hacer una pausa, Graciano, sé que quedaste pendiente. Empezás tú en el próximo bloque, ¿sí? Ya venimos.